la ambición ¿Cómo se te muerde? muerde la cola. ¿Cómo la ambición se muerde la cola? Ay, perdón. Están los jueves a las 8:30 allí en este teatro. Es muy lindo el teatro, me gustó mucho Fandango Teatro, Es ahí en muy Luis lindo Viale teatro. 108, ¿no? Sí, Luis Viale 108. Es muy lindo teatro y tienen muy buena onda. Es gente de teatro, te abrazan cuando llegas. La verdad que te Un bar sentís hermoso, el bar es precioso, o sea que puedes llegar un buen rato antes, picotear también. algo si El tenés despacho, ganas. le hago publicidad a los compañeros. El Y despacho, el escuchame teatro una está. cosa, las entradas por alternativa teatral. Las entradas por alternativa teatral, o si no, la boletería misma del teatro. Aníbal Pero no se Tamburri, lo pierdan, no no se se lo, demoren porque no, no se demoren. no se demoren, no se lo pierdan, es muy interesante, es una propuesta diferente con respecto a Shakespeare aquí en Buenos Aires y nuestras barras bravas. Aníbal Tamburri, muchísimas gracias, mucha mer con Tuerto Rey, una tragedia de poca monta, se las recomiendo. Luis Viale, 108, los jueves a las 8:30, no se la pierdan. Gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Realmente yo estoy feliz con lo que hicimos hoy en el programa. Me encantó. Gracias Ingrid Pelicori. Muchísimas gracias Meche Martínez. Muchísimas gracias querido Mario Petrosini por habernos traído la recomendación de Amanda y Eduardo. Muchas gracias Aníbal Tamburri por tu recomendación. Hermosa esa obra tuya. Tuerto Rey, una tragedia de poca monta. Gracias Mónica Buscaglia por estar aquí en Recomendaciones. Gracias a todos, a ustedes fundamentalmente que están del otro lado, me siguen acompañando en esta tarea tan hermosa del teatro, de la cultura y me hacen muy feliz. ¿Recibiste Infosiberia esta semana? ¿No recibiste Infosiberia? Mira, es muy fácil. Marcas este teléfono, te haces un WhatsApp a, ya te digo qué número, 115 678 70141, 116 787 0141. Repito, 116 787 0141 con la palabra tuerto. Y el lunes a primera hora vas a recibir toda la información, la mejor allí en tu celular, porque es por WhatsApp, porque es gratis y porque estás totalmente informado para estos tiempos en los que necesitamos estar muy atentos, porque estamos yendo a una gran elección en octubre. Y hablando de elecciones, eleginos para escuchar el próximo sábado a las 5 de la tarde aquí en Radio Caput. Poco ruido y muchas veces. ¡Chao! Gracias Gamina Esquivel, gracias Tata Rosas. Hasta la semana que viene. Gracias Radio Caput. ¡Chao! Poco ruido y muchas veces. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a una nueva emisión de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Muy buenas tardes a todos, desde aquí, desde la Argentina y desde el otro lado del Atlántico, quienes nos escuchan. Les dejamos el telefonito para mensajes por WhatsApp 11 6516 4446. Y para quienes nos ven por el YouTube, nos pueden escribir en el canal de YouTube. Estamos aquí, Nadia Ortiz. Buenas tardes, Nadia. ¿Cómo estás, Gladys? Bien, bien. Daniel Campione. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar acá de nuevo. El Chino Román, que está del otro lado de la pecera. Y quien les habla, Gladys Avellaneda. Bueno, vamos arrancando el programa. Invitamos a participar del ciclo de charlas El padecimiento español, la República Española, a cargo del profesor e historiador Daniel Campione. Organizan la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y la ARMH Argentina. Martes de 19 a 21 horas en Filo, Puan 480 Cava, inicia el 5 de septiembre. Y este ciclo de charlas está orientado a proporcionar a los participantes herramientas para el conocimiento y la comprensión de un proceso signado por una dictadura sangrienta, cuyos efectos se proyectan hasta nuestros días. En la primera, que será el 5 de septiembre, se denomina la Segunda República Española, contexto económico, social, político y cultural, sus principales realizaciones y reformas, una constitución de avanzada, la política educativa, las amenazas contra la democracia, el fascismo al acecho. La segunda semana, el 12 de septiembre, martes, el franquismo en sus inicios, el golpe cívico-militar de julio de 1936 y el avasallamiento de la República. La tercera semana, que va a ser el 17 de septiembre, la larga dictadura de Franco, represalias y persecuciones. Y la última semana, que va a ser el 24 de septiembre, ya terminando el ciclo, la impunidad y el combate contra ella, la transición pactada, la amnistía, las leyes de memoria democrática, avances y limitaciones. Bien, ahora vamos a entrevistar a Juan Miguel Vaquero Zurita, quien es especialista y divulgador de memoria histórica y derechos humanos y autor del libro El país de la desmemoria. Buenas tardes o buenas noches, Juan Miguel, ¿cómo estás? Hola. Sí, buenas tardes compañeras, y muchísimas gracias por estar de nuevo por la oportunidad de estar de nuevo con vosotras, y buenas noches desde aquí, desde España, desde una maravillosa playa del Palmar en Cádiz, en Andalucía, en el que espero que no tengamos muchos problemas de cobertura y de red en la llamada. Bueno. Hola Juan, ¿cómo andás? Acá estamos Gladys Avellaneda, Daniel Campione y Nadia, quien te habla. Y bueno, queremos, antes que nada, se escucha perfecto, y queremos hablar con vos en relación al cuál es la situación actual, en esta semana específicamente, en relación a el contexto político post-elecciones, y algún acontecimiento también importante que vos consideres en relación a la memoria histórica en el transcurso de la semana que nos quieras compartir. Sí, pues el contexto actual, el escenario político actual en España es un tanto revuelto, un tanto enmarañado. Después de las elecciones del 23 de junio, que justo hablábamos en ese momento también y lo analizábamos, que realmente el pueblo español dio una especie de golpe en la mesa contra este auge del fascismo que vivimos de nuevo. Todo el mundo esperaba que la extrema derecha y la ultraderecha pues prácticamente arrasaran en las elecciones, y no fue así, sino que la ultraderecha neofascista pues fue el gran derrotado de las elecciones, por una parte también como sorpresa, ¿no?, de que el pueblo español pues diera este golpe en la mesa, pero sí es cierto que el resultado total, las partidos conservadores y sumada por otro lado los partidos progresistas, dejan un escenario de casi en tabla. Entonces ahora mismo hay ya un proceso de investigación para el 26 y 27 de septiembre,
en el que se ha propuesto como candidato al candidato de la extrema derecha española, del Partido Popular, del Partido Conservador tradicional. En principio no tiene la suma de escaños de diputados necesarios para salir investido como presidente, pero por sorpresa el actual rey de España ha decidido elegir a este candidato, ¿no? Saltándose, no sé si tendremos tiempo de analizar el papel en este caso del rey, que en España es una figura absolutamente decorativa y sí, aquí ha tomado parte en este proceso. Y el escenario es muy convulso por este motivo, porque en principio quien tiene más apoyos parlamentarios, quien pudiera salir repetido como presidente, sería Pedro Sánchez del Partido Socialista, junto con la coalición de izquierdas y otros partidos regionalistas, pero claro, ahora se abre un escenario de cierta incertidumbre, porque se necesitan 176 escaños para la mayoría absoluta. Los partidos de extrema derecha y de ultraderecha suman 171, pero el gran miedo de la izquierda española y del mundo progresista es que pueda haber algo extraño, que pueda ocurrir alguna compra de votos, alguien que no vaya ese día y que se dé un vuelco a la situación, que como sabemos también en el ámbito que también nos ocupa de la memoria, pues daría un vuelco total y acabaría con el apoyo público del Estado en este sentido. Sí, claro, de la ley de memoria democrática por un lado y por otro, bueno, no sabemos, ¿no? El tipo bueno, han dado manifestación de cómo van a comportarse, digo, en estos últimos días han demostrado cuál es la lógica de persecución y de censura a expresiones que se supone son ya superadas, ¿no? Los derechos de la diversidad, el respeto al medio ambiente, etcétera. Mira, acá Daniel te quiere hacer una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Sí. Buenas noches. Me suscita la pregunta algo que acaba de decir Nadia, que es que la derecha avanza sobre conquistas o derechos que se creían definitivos. ¿Quería tu reflexión respecto a la pertinencia de creer a algo como definitivo o si siempre hay que estar en plan de disputa por ese derecho o esa conquista? Pues sí, Daniel, toda la razón. No son derechos que nos caigan del cielo, son derechos conquistados y que efectivamente están de nuevo en peligro. Hay que tener en cuenta que la derecha española es una derecha extrema desde su concepción, desde su nacimiento, porque nace del propio franquismo. Los fundadores del Partido Popular eran, entre otros, 7 ministros de Franco, de la dictadura. Pues entenderíamos que en otro país eso sería algo, pues, una anomalía enorme, incluso una ilegalidad. Y de ahí viene esta derecha española. De ahí entonces este radicalismo, eso unidos a los partidos ultras, que bueno, que evidentemente tenemos en medio mundo, y allí en Argentina, por supuesto, también está sufriendo esta ola de discursos de odio. Y efectivamente aquí esta derecha tradicional, llamémosla así, ha comprado totalmente el discurso ultra y hemos visto cómo se están recortando derechos de los colectivos LGTBI, de las mujeres y el feminismo, cuando la igualdad es un proceso que debería ser natural y está anclado a los derechos humanos y que ninguna persona en su sano juicio debería intentar, pues, rebatir y combatir, ¿no? Sino todo lo contrario, luchar por la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de los colectivos LGTBI, de los colectivos migrantes y también, por supuesto, de la memoria, ¿no? Es una anomalía que la derecha española se enfrente de manera radical a los derechos humanos que corresponden y son un derecho, valga la redundancia, de las víctimas del franquismo. Es una incongruencia democrática porque las víctimas del franquismo, del fascismo español, lo único que piden, como sabemos, es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Es decir, lo mismo que reclama, por ejemplo, Naciones Unidas, ¿no? Y todas las asociaciones y colectivos civiles que hay en medio mundo, como por ejemplo con vosotras también, ¿no? Con la RMH Argentina. Entonces yo creo que quizás el peligro latente también de España es este lado ultra que la derecha española tiene, digamos, en su ADN y que ojalá en algún momento se sepa desprenderse de ello y sea una derecha pues más, con un estándares democráticos más homologables a cualquier pues democracia.
Claro, bueno, nosotros con mucha frecuencia hablamos acá en el programa también con Jorge Fonseca, y Jorge Fonseca lo que plantea, bueno, que hacer una autocrítica a los movimientos sociales, populares, de izquierda y progresistas, en razón de decir qué nos hizo falta, ¿no? ¿Qué nos faltó a nosotros para poder decir, bueno, estos derechos no se tocan? O sea, tal vez en ese sentido tendríamos que reflexionar o invitarnos a reflexionar o debatir. Él nos decía que que hace falta o hizo falta cambios estructurales. Y a partir de esos cambios estructurales no hay ninguna fuerza política que pueda venir cada tantos años a querer moverlos. Sí, exactamente. Es una de las grandes cuestiones, ¿no? Y de las grandes preguntas. Por un lado, ¿por qué la parte, pues progresista de la sociedad y política, por qué no consigue anclar esto en el ADN social, es decir, que todo progreso, todo camino hacia adelante es el correcto y es el real y el que nos lleva a avanzar como sociedades? ¿Qué ocurre para que no se sepa transmitir esos elementos de crecimiento y por qué también, aparte de este fallo, ¿no?, quizás de comunicación ¿qué ocurre también para que el pueblo, para que la gente acabe cayendo cada cierto tiempo, pues en manos de estos discursos de odio que vuelven a estar repetidos, que nos recuerdan tantísimo a los años 30 del siglo pasado, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué la gente pues corriente, las trabajadoras, los jornaleros, por qué acaban cayendo en manos de estos discursos de odio? ¿Qué es en qué fallamos, no? Efectivamente, ¿en qué fallamos como sociedad y en qué falla esta parte progresista de la sociedad en transmitir, en que sea una correa de transmisión de que los derechos se consiguen, se conquistan, no están ahí regalados, se defienden y que además es parte del crecimiento social y que efectivamente siempre van a defender a los colectivos más desfavorecidos? Al final a los desheredados, a los que menos tienen en algunos casos, y luego, como decíamos antes, ¿no?, a colectivos que tradicionalmente están pues desfavorecidos, desde los colectivos LGTBI o la lucha por el feminismo o mismo la memoria, como hablábamos también, ¿no?, o los colectivos migrantes, que como sabemos pues en medio mundo las dificultades que tiene y desde luego pues en España no es menos, ¿no? Y esta ola que está sacudiendo medio mundo, bueno, en España en cierto modo se ha parado, pero corremos como sociedad, entiendo, y sí, mi opinión, que corremos el serio peligro de que si la investidura se produce por esos cauces extraños, que sería la única vía de que la derecha extrema española llegara al poder, es decir, que compraran algún voto de izquierda, que sería una ilegalidad total, pero pudiera ocurrir, porque ya ocurrió con anterioridad, nos metería en un proceso de involución bastante peligroso, de involución social bastante peligroso, y que con respecto a la memoria ya han dicho directamente que abolirían y acabarían con la ley de memoria, es decir, con la protección de las víctimas del fascismo español. En cambio, por ejemplo, el gobierno actual sigue con la hoja de ruta y acaba de sacar esta misma semana un proceso de subvenciones y ayudas, tanto para investigación, tanto para publicaciones sobre estas temáticas, como para búsquedas de desaparecidos forzados y fosas comunes, que, como sabéis, España es uno de los países con más desaparecidos del mundo y se siguen buscando a estas personas que fueron civiles y fueron asesinadas un día de menos de abril y arrojadas a la tierra, ¿no?, y hechas desaparecer. Esta es una gran noticia, la verdad. Gracias por decirnos esto. ¿Daniel? Sí, te quería hacer una pregunta volviendo al tema del crecimiento de la extrema derecha. En nuestros países, en América Latina, algo que suele pasar es que sectores sociales bastante amplios, en situación de incertidumbre, sufriendo crisis económica, el tema de la pandemia hace un par de años, se sumó para producir un descontento que no haya cauce en la dirigencia política tradicional, ni la conservadora, ni la socialdemócrata, ni la que fuera. ¿Algo de eso ocurre en España o es un proceso completamente diferente? No, sí, exactamente. Fue un proceso, además, que yo creo que se repite pues de manera cíclica, en momentos de crisis.
la gente se vuelve más conservadora, ¿no? Y tiende más a ir a este tipo de discursos que además pues son mucho más sencillos de asimilar, ¿no? El discurso de odio va a las vísceras, va a las tripas, no necesita de reflexión ni de pensamiento, sino todo lo contrario. Señala un enemigo, que en este caso, pues bueno, pueden ser el colectivo LGTBI, puede ser un migrante, pueden ser las mujeres, señala un enemigo y es así de fácil. Y al señalarme el enemigo ya tengo la solución a mi problema, o al menos el culpable de mi problema, ¿no? Que evidentemente es una invención. Son discursos más sencillos, discursos que van a las tripas y que apelan pues precisamente a no pensar, ¿no? Sino a dejarse llevar y a ese discurso del odio. Los otros discursos son más elaborados, claro, y hay que pensar, hay que echarle ganas, hay que entenderlos, hay que pensarlos, hay que empatizar con los demás, con los diferentes, con los que no son como nosotros, o sí lo son, pero tienen más o tienen menos. Es decir, hay una reflexión que en momentos de crisis, como bien planteabas, y también está ocurriendo aquí en España, quizás es más complicado y suele ocurrir en la historia. Momentos de crisis, momentos de incertidumbre, la gente cae en discursos mucho más fáciles y que además nos dan respuestas y nos dan soluciones que son falsas, evidentemente. Si la solución a cualquier problema es muy, muy fácil, es tan fácil, lo más normal es que no sea una solución. En España está ocurriendo y bueno, además el tema también de la pandemia, efectivamente, también nos ha removido mucho a nivel social, y yo recuerdo que aquí en España, seguro que allá también se hablaba de, bueno, hubo una convulsión social muy profunda, algo que no habíamos vivido nunca, ¿no? Y que nos tomaba de nuevas a todos, y se hablaba de que de esto saldremos mejores, ¿no? Saldremos mejores de todo esto, saldremos más juntos, más unidos. Yo ahora mismo dudo bastante de que haya sido así, y quizás incluso todo lo contrario, ¿no? No sé si incluso de alguna manera se ha salido de la pandemia siendo más egoístas y mirando más por encima del hombro a cualquiera que esté por debajo, ¿no? Y eso nos hace, como sociedad, nos hace muchísimo más pobres. No podemos ser más ricos sino abriéndonos y tendiendo la mano a los demás, a todos, y estamos en ese proceso, además, pues eso, en medio mundo, en América Latina también la convulsión, pues como sabéis, por supuesto, mejor que yo, está siendo bastante profunda, bastante fuerte. Tenéis la experiencia última, ¿no?, de las primarias ahí en Argentina, que también se está viendo lo que puede llegar a ocurrir. Y en fin, está en nuestras manos, en manos de las sociedades, ¿no?, en manos del ser humano, volver a caer en episodios parecidos a los que vivimos el siglo pasado, o continuar por la senda del progreso, ¿no?, y de caminar hacia adelante. En Europa, por ejemplo, como sabéis, hay varios países que están gobernados por una derecha ultra y bastante peligrosa desde hace muchos años, ¿no? Desde Polonia, Hungría, ahora pues en Italia están hay partidos fascistas gobernando, ¿no? En Italia, una nación, pues bueno, una historia enorme y un país grande, y ahí están, ¿no? Ya con en los mandos del país. En Grecia acaban de ganar, en Finlandia. Es una ola que está creciendo y que no nos puede hacer a los demócratas del mundo más que seguir luchando y seguir creyendo en que bueno, el camino de la evolución y del progreso es posible. Bueno, Juan, nos vamos a quedar con estas palabras que nos estás transmitiendo, y bueno, queremos volver a hablar con vos y que disfrutes de esas playas en este momento. Y te quería decir algo, dentro de un momento vamos a hablar con la nieta de Cayetano Roldán. Y vamos a hablar, vamos a hacer una charla también con ella, así que bueno, eso. Estamos en comunicación directa con Cádiz. Es nuestro programa de hoy. Fíjate que estoy muy cerca. Justo ayer estuve en San Fernando, que es la localidad natal de Cayetano Roldán, de aquel último alcalde republicano. Y si me permitís, aparte de agradeceros siempre vuestra llamada, participar con vosotras, que sabéis que estoy encantado, y que siempre os digo que estaré en Buenos Aires más pronto que tarde con el libro El País de la Desmemoria y demás. Si me permitís que le dais un saludo enorme a la familia, porque yo publiqué también su historia en algunos de los libros. Estuve también en la excavación arqueológica en la que se encontraron los restos de 147 víctimas en San Fernando, y ha sido una alegría enorme que se le puedan poner nombres y apellidos a esta persona, ¿no? Está al final en el sentido de todo esto, como ella os va a contar, ¿no? Aquí hay un aspecto humano
es inalienable, nunca nos lo podrán robar, y por supuesto esta gran victoria de la familia Roldán y de todo su pueblo es una victoria que nos trasladan a todos y a todas nosotros, ¿no? Que nos alegramos como vosotras le vais a trasladar ahora, seguro. Gracias, les Muchísimas vamos a gracias. transmitir. Gracias. Buenas Nos noches. damos un abrazo. Muchísimas gracias, nos vemos. Un abrazo. Un abrazo enorme, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahora nos vamos a ir a un tema musical. Vamos a escuchar de María José Liergó, ¿De qué me sirve llorar? Bien, antes de pasar a nuestro segundo entrevistado, vamos a hacer un recordatorio de la 9. La 9 era una unidad militar bajo el mando de General Leclerc. De sus 160 soldados con los que contaba, 146 eran españoles. Se hablaba, se cantaba en español. Los oficiales eran españoles y las tanquetas lucían la bandera republicana y nombres como Guadalajara, Brunete, Teruel, Guernica o Ebro. Los soldados jugarían un papel clave en la lucha. Eran valiosos por su experiencia en combate. La guerra los había curtido y se sentían muy motivados contra el nazismo y el fascismo. Pasados solo unos minutos de las 9 de la noche del 23 de agosto de 1944, la 9 sería la primera unidad en llegar a París, todavía ocupada por los alemanes, y liberar la capital francesa.
Más tarde se conseguiría llegar hasta el mismísimo nido de águilas de Hitler. Identificaron los restos de Cayetano Roldán, alcalde de San Fernando en 1936, como el sujeto 70 de las fosas comunes del cementerio. Era Cayetano Roldán, el abuelo de Ángeles Fernández Roldán. Le conocían como el médico de los pobres. No solo atendía gratis a la gente necesitada, incluso a veces, después de curarles, les dejaba unas monedas. En ese momento estamos en comunicación con con la nieta de Cayetano Roldán, este alcalde que les menciono, el alcalde republicano del Ayuntamiento de San Fernando, Cádiz. La tenemos en línea en este momento. Buenas tardes, Ángeles, ¿nos escuchás? Hola, es verdad. Buenas tardes. Hola, sí. ¿Cómo estás? Bueno. Hola, ¿qué hay? Bien, contenta. Bueno. Ha sido esto muy trabajoso, muy difícil, pero por fin lo hemos conseguido. Han sido 7 años de lucha buscándolo. Uh-huh. Sí, me imagino la emoción debe de ser infinita, ¿no es cierto? Hola, Ángeles, ¿cómo estás? Sí. Bueno, discúlpame que me agarró un ataque entre estornudo y tos, no sabía ni cómo manejarlo. Discúlpame. Bueno, no muchas gracias por esta llamada primero y disculparnos por el horario, pero bueno, era la única manera que podíamos comunicarnos en vivo. Bueno, no pasa nada. Quisiéramos... Me encanta. Gracias. Quisiéramos, antes que nada, que nos compartas, cuál ha sido el camino que se ha recorrido para poder, por fin, encontrar los restos de tu abuelo. Sí. Después de 87 años. Después de 87 años. Pues ya está bien. Pues hace años se fundó AMEDE, mi hermano y Javier Guirao pues empezaron con este deseo de montar una asociación. Sí. Y se montó, ¿no? Y bueno, pues hubo mucho apoyo, muchos voluntarios y bueno, pues se ha ido luchando, todo cuesta muchísimo, la burocracia es muy lenta. Pero bueno, hemos insistido mucho, no nos hemos rendido. Mi hermano murió al año, ¿no? Uh-huh. Y ya pues me quedé yo casi en su papel, porque yo vivo en Madrid, esto está en Cádiz. Sí. Pero bueno, no hemos dejado de estar ahí luchando y haciendo todo lo que había que hacer. Ángeles, pasaron por 2 identificaciones para poder confirmar que se trataba exactamente del abuelo. O sea, ¿cómo fue este proceso? Yo pienso que eso fue una estrategia. Esto fue una estrategia que hicimos porque la Junta de Andalucía, que es la que lleva la memoria histórica de Andalucía, sí, de donde está San Fernando en Cádiz, pues normalmente si no dan el ADN no coincide con el familiar, no puedes conseguir a la persona, ¿no? A tu familiar, porque no da el ADN. Sí. Como me pasó en Puerto Real, yo tengo en Puerto Real 3 tíos, hijos de mi abuelo, y dieron todos negativos, y eso quiere decir que ya no tienes posibilidades. Entonces, como estaba funcionando mal, porque da todo el mundo negativo en Granada, porque en Granada, en la universidad, es donde llevan los estudios de los ADN, sí, pues entonces decidimos hacer esta estrategia, empezar demostrando que por las ahora no me sale la palabra, presuntivas, ¿no? Sí. Las demostraciones presuntivas, ¿no? Sí. Pues que podía demostrar quién era el individuo y bueno, pues al final yo hablando con la comisionada de Andalucía, la que lleva todo, le dije, bueno, yo puedo buscar un laboratorio privado, que esto fue lo que me dijeron que dijera, ¿no? Y me dijo que sí.
Entonces, aunque teníamos la negativa de mi abuelo de que no estaba en esos sujetos, que sabíamos que sí estaba, pues nosotros llevamos este sujeto a un laboratorio privado en Madrid y en 15 días tuvimos que era positivo. En el 99,99. Eso quiere decir que Granada está fallando, pero fallando con todos. Claro. Porque mis tíos son 3 y los tengo en Puerto Real. Eran 194 y solo salieron 2 positivos. La burocracia siempre, hija, en todo. Sí. Ángeles, buenas noches. ¿Hay Dime. alguna... Hola. Hola. ¿Hay alguna explicación de por qué esta profusión de resultados negativos? ¿Se sabe la causa? Yo pienso, que no soy profesional en ello, en Granada están pidiendo los fémur, o sea, huesos largos. Y normalmente para estas identificaciones piden las piezas dentales, porque es donde más ADN hay. Yo he llevado las muelas de mi abuelo, 4, y solo ha hecho falta 2 para darme positivo. Sin embargo, pues aquí ellos estudian con los huesos del fémur. Son huesos ya muy gastados de muchos años. Piensa que han estado ahí en muy malas condiciones todos juntos. Y claro, yo creo que es eso, más que nada. Y luego que en Granada miran 4 cosas, en un laboratorio privado miran 8. Con lo cual es más fácil, claro. Vamos, yo pienso que esto ha sido que decirles tenéis que mirar de otra manera, ¿no? Porque si no, no vais a entregar a nadie, ¿sabes? Sí. Como una lección. Un poco más de voluntad, un poco que más de nos ha interés. salido muy bien. Claro. Pues sí, pero es que ya sabes, donde hay patrón no manda marines. Y Ángeles, sí, ¿nos dime. podrías un poquito hablarnos sobre quién era tu abuelo, quién era Cayetano Roldán para Mi nuestros abuelo. oyentes? Sí. Pues mira, te lo voy a decir muy rápido. Mi abuelo venía de una familia de la alta burguesía andaluza. Sí. Mi bisabuelo fue alcalde, fue diputado en las Cortes de Cádiz y también médico. Y mi abuelo iba paramilitar y se salió del tren y dijo a su padre, yo no quiero aprender a matar, yo quiero aprender a dar vida. Y se hizo médico en muy poco tiempo y fue médico pues hasta que le mataron. Pero él se ha dedicado muchísimo a los pobres. Él tenía su consulta, su todo, pero él atendía muchísimo a la gente que no podía. Incluso en el verano se iba a Chiclana, al pueblo de al lado, para que veranearan, pero él ponía su consulta. Era un hombre con mucha humanidad, pero a la vez era un hombre con mucha justicia, con mucha dignidad, con mucha legalidad. Es un hombre que se arriesgó a todo por el bien de los demás, hasta hacerse, porque él estuvo de alcalde solo 7 meses. Sí. Le nombraron en febrero y lo mataron en julio. O sea, no, lo arrestaron en julio, ¿sabes? Sí. Quiero decir que todo San Fernando le quiere. Yo he ido a San Fernando de Mayor y yo me he quedado asombrada de cómo la gente le quiere allí. Yo creo que le han hecho un poco un mito, ¿sabes? Sí. Nos contaba Bueno, porque el dejó una periodista. huella muy profunda. Sí, bueno, nos contaba, recién estuvimos hablando con Juan Vaquero, el periodista, que te manda muchos saludos y unos abrazos muy grandes, y nos decía eso, que Igualmente. estaba muy, muy contento por haber recuperado los restos de Cayetano Roldán, y bueno, y también hablaba sobre lo importante que había sido en la historia del pueblo, su legado. Sí. Él estuvo 7 meses nada más en la República y hizo un montón de cosas por San Fernando. Y su padre, que también fue alcalde, también hizo muchísimo por San Fernando. Pasa que aquello es una zona muy militar, ¿sabes? Sí.
San Fernando había muchas instalaciones militares, hay muchas. Entonces, claro, cuando dieron el golpe fue brutal, porque ahí no existió ni guerra, ni un tiro, ni nada. Y simplemente fueron los militares con los falangistas y con la gente mala del pueblo, porque eran malos, a por todo el mundo. Y en muy pocos días se llevaron a toda la gente que no les gustaba de San Fernando. Y fue muy duro, muy duro. Así que, y luego se le llevaron sus 3 hijos. Dejaban las puertas abiertas y les quitaban todo. Y luego las mujeres se tuvieron que ir huyendo porque también iban a por ellas, sus 3 hijas que tenía allí, porque mi madre y mi tía, otra tía, estaban en Málaga. Sí. Que también le pilló la de Bandá, o sea, que fue horrible. Y una familia pues destrozada. Y lo que es la vida, mi madre se murió joven, vamos, con 68 años, pero mis tías han vivido una hasta los 96 queriendo saber de su padre, todas, ¿no? Sí. Y qué trabajo nos ha costado, hija mía, qué trabajo, tantos años. Bueno, es que ha habido muchos años en los que no se pudo hacer nada. Claro. Ángeles. Porque, a ver, con la dictadura... Sí. Sí, dime. No, quería que nos hablaras un poco también sobre la asociación AMADE, sobre cómo fue AMEDE, que la fundaron y cuál es el tipo de lucha que están realizando, hacia dónde va esa asociación. Pues mira, AMEDE, pues ya ellos, digamos que ya han conseguido lo que querían, que era sacar a todo el mundo de la fosa de San Fernando. Sí. Han sido 7 años. Se ha hecho todo con una gente muy, muy tenaz y muy constante, que no se han rendido, y luego con muchísimos voluntarios. O sea que esto no ha ayudado un poco la Diputación, que ha dado un poco de ayuda económica, y el Ayuntamiento, también hemos tenido suerte en ese sentido, que es un ayuntamiento socialista y que sigue siéndolo, aunque Andalucía ya la Junta es del PP, y hemos tenido esa suerte. Entonces nos han ayudado, pero muy poco económicamente. Lo demás se ha hecho entre voluntarios y la gente que montó AMEDE. Y veníamos Javier venía de Puerto Real, que también allí pues había 200 personas, sacaron 198. Y ya pues decidió con mi hermano, que mi hermano pues fue a San Fernando y quería hacer esto de hacer una asociación para sacarlos, porque piensa que aquella ciudad es muy militar, son mucha gente militar, con lo cual mucha gente de derecha, ¿sabes? Sí. Y era difícil, pero sí, lo han conseguido, han hecho un trabajo modélico de profesionalidad, de muy bien. Y bueno, pues ahí estamos. Quedan muchos todavía, porque sí. Han sacado 152 me parece. Sí. 108 sacaron primero y luego 44. Pues de ellos, sí. 108 son militares. Militares que en el golpe, que cuando dieron el golpe le decían, ¿eres fiel a la República? Y ellos decían, sí, claro, era el gobierno que existía. Claro. ¿No? Sí. Pues a todos esos se los llevaron. 108 han sacado ellos. O sea que... Y luego ha habido más militares que gente que civiles. Normal, ¿no? Claro. Ciudadanos, sí. Claro. Bueno, pero Ángeles, fue muy dura. Lo de San Fernando fue muy duro. Sí. Bueno, lo de todo Cádiz y lo de toda Andalucía. Claro. Es muy duro, es muy fuerte el trabajo que vienen haciendo en tan poco tiempo. Digo, poco tiempo me refiero a este último periodo, porque tienen a muchísimos décadas, años. Claro, pero digo, fueron recién en estos años últimos se pudo avanzar realmente, ¿no? Claro. Porque claro, es cuando precisamente se ha hecho una ley de la memoria histórica. Así es. Entonces tenemos unos derechos a donde agarrarnos. Hizo Zapatero una memoria histórica, un poco la hay.
y ahora se ha hecho un poco bastante más fuerte. Se profundizó. Porque todo esto claro. tiene que... Sí. Incluso el Estado da dinero, ¿no? Pero se lo da a las comunidades y las comunidades hacen lo que quieren. Claro. ¿Sabes? A nosotros la ayuda económica nos llega muy poquita. Y los socios, muy poco. Y además, como son 7 años, parece mentira, pero la gente se aburre de esperar, no sé cómo explicarlo. Como que bajan los Yo lo brazos. que me ha desalentado. Las familias, las familias. Claro. Esa es como ya un desencanto decir no podemos, ya no podemos más, porque ya somos la tercera generación. Yo tengo 75 años. O sea que llevamos mucha lucha. Bueno, en fin, Ángeles, mi madre no lo pudo ver, mis tías tampoco. Sí, han sido muchos años y bueno, y 87. vos, ya para cerrar esta entrevista, porque también ya sabemos que es muy tarde allá, vos que sentís que algo sanó en vos después de este reencuentro. Pues mira, yo tengo, como le he dicho a todo el mundo, yo tengo ya mi vida realizada, 75 años, mis hijas están bien, casadas, con sus hijos. Era la única meta que me quedaba. He conseguido una parte de... pero solo una parte, me quedan sus 3 hijos. Que eso está muy difícil, pero voy a seguir luchando. Mientras que tenga fuerza, voy a seguir luchando. Eso ya se cerró, como que no estaban en Puerto Real, pero yo voy a luchar y todo lo que pueda. Por eso también hemos hecho esto, para que Granada vea que se están confundiendo. Que yo no digo ni que lo hagan con mala intención ni con buena, yo no soy quien para juzgarlo, pero que tienen que pedir los dientes. No los vemos. Claro. Y yo pienso que se sacaría muchísimo más. En 15 días me han dado la contestación. Ellos me tardaron 3 años en darnos la contestación de mis tíos. 3 años. Y 2 de mi abuelo. Para darnos un no, ¿eh? Sí. Bueno, es Así terrible. Que, bueno, esperemos que se agilice en esta vida lo que todo. está claro. Bueno, Ángel, ¿Perdón, no te he entendido? Esperemos que se pueda agilizar un poco todo y puedas... Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos y estamos luchando para eso. El no bajar los brazos es lo más importante para llegar a lo que uno quiere lograr, ¿no es cierto? Pero también es esto, ¿no? Que se agilicen los tiempos. Totalmente. Bueno, Ángeles, vamos a despedirnos y no antes decirte muchísimas gracias por esta conversación y cualquier momento nos volvemos a comunicar y si vos necesitas difundir lo que necesites, este programa está a tu disposición. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Seguimos con un temita. Ahora que no soy ni una hora, te acuerdas de mí. Y tu recuerdo no es más que la secuela de un pasado distorsionado y retorcido, que busca una luz que nunca existió. Así me retuerzo en tu pensamiento, como se retuerce el tronco de la encina, buscando las luces frías que confunden los inviernos con verano, la espiga con el grano, la raíz con el tallo. Ahora soy solo un fue, un luego, un futuro abandonado, que alberga en cada uno de sus huesos las balas que mataron a mi antepasado. Porque manchasteis la sierra de sangre y todavía están llorando los cerros. Que aunque matéis de hambre a la rosa, su espina sigue doliendo. Y lo peor es que sabes que tú puedes darme la vida, que cantándole a ese recuerdo sana la savia virgen de los olivares viejos. Y florecen en nuestras bocas cantes de un dolor que es solo nuestro. Bien, ahora vamos a presentar
a nuestro escritor, historiador, investigador, el profesor Daniel Campione, quien nos va a hablar sobre su columna titulada El anarquismo español, apuntes sobre su historia. Exactamente. El anarquismo español es un gran trozo de la historia de España, sobre todo en el transcurso que va desde las últimas décadas del siglo XIX hasta la década del 80 del siglo XX. Nos trajo a este tema un libro de la investigadora catalana Dolors Marín, que se titula justamente Anarquistas, un siglo de movimiento libertario en España. Y decía que este libro nos lleva en esa dirección porque estamos surcados por ciertos estereotipos con respecto al anarquismo. Muchos piensan en el anarquismo como la propaganda por el hecho, el libertario tirabombas, o bien alguien pacífico pero utopista, sin contacto con la realidad, sin construcciones efectivas. También está la mirada crítica sobre los libertarios durante la Guerra de España, los incontrolados, los que eran inmanejables, hacían cualquier tipo de desmán. El libro de Dolors Marín va justamente en otra dirección. Se dirige a ver el trabajo constructivo de los anarquistas a lo largo de ese largo siglo de historia, y se dirige a terrenos que a primera vista podrían parecer un tanto insólitos. Por ejemplo, tiene un capítulo en el que se dedica al vínculo entre los anarquistas y el esperanto, un idioma, eran llamadas lenguas planificadas, no era solo el esperanto, que tenía el ideal de facilitar la comunicación entre todos los hombres y mujeres del mundo. Estaba hecho con una especie de combinación de varios idiomas. Como una lengua universal. Claro, y no hay que tomarlo como una extravagancia, sino que formaba parte del ideal que se llamaba el internacionalismo proletario. Claro. La idea de que trabajadoras y trabajadores del mundo necesitaban entenderse entre sí para poder luchar juntos y solidarizarse en el combate contra una sociedad de explotación, de injusticia, de falta de libertad, etc. Y contra el fascismo. Claro, en el año 36 ya la impronta anarquista fue muy fuerte en el sentido del antifascismo. Pero mucho antes de eso eran muy diversas las realizaciones de los anarquistas. Por ejemplo, para tomar una, Dolors nos trae información acerca de los ladrilleros de una zona de Cataluña, l'Hospitalet de un lugar y el otro creo que de Escorts. Esos ladrilleros, obreros no calificados por definición, un trabajo rudo, con gran despliegue físico, sin embargo, se forman social y políticamente como autodidactas y logran hacer muy interesantes cooperativas orientadas a lo que se llamaba ya en esa época el trabajo sin patrón, a desplazar al capitalista de la propiedad y de la dirección de la fábrica. Y tanto es así que un ladrillero, no exactamente de ese lugar creo, José Peirats, se convirtió en uno de los grandes historiadores del movimiento anarquista español y de la Confederación Nacional del Trabajo, la muy famosa CNT. La CNT aparece en el libro, pero Dolors se dirige más a lo que rodea a la CNT, a las organizaciones culturales, a los periódicos, a las editoriales de libros. Sí, que también son como un sostén, o sea, uno y el otro. Uno, ¿no? Y el otro, claro, actuaban en interrelación. Y, por ejemplo, tiene un capítulo muy atrayente, donde toma las actividades de recreación de los libertarios con la juventud, con los niños, con las mujeres. Ajá. Y dentro de eso toma un aspecto muy particular, que son las canciones de los anarquistas,
que ahí nos encontramos con un patrimonio riquísimo porque las canciones anarquistas cruzaban el océano. Por ejemplo, hay una versión anarquista del himno nacional argentino que se supone que fue creada en Argentina o al menos en América del Sur, pero llegó a España tanto que todavía forma parte del repertorio de algunos coros y grupos musicales de allá de la península. ¿Podríamos tal vez leer el himno de Mujeres Libres? El himno de Mujeres Libres, que es autoría a su vez de una destacada dirigente ácrata, Lucía Sánchez Saornil. Y bueno, lo leo. Gladys, leamos. Dice: puño en alto, mujeres de Iberia, hacia horizontes preñados de luz, por rutas ardientes, los pies en la tierra, la frente en lo azul. Afirmando promesas de vida, desafiamos la tradición. Modelemos la arcilla caliente de un mundo nacido del dolor. Que el pasado se hunda en la nada. ¿Qué nos importa el ayer? Queremos escribir de nuevo la palabra mujer. Adelante, mujeres del mundo, con el puño elevado al azul, por rutas ardientes, adelante, de cara a la luz. Muy hermoso, lindo, ¿no es cierto? Un poema muy cautivante de homenaje a las mujeres, hecha desde la propia mirada de una mujer, como corresponde. En los cancioneros populares hay muchísima poesía con protagonismo femenino hecha por varones, hombres, sí. con sus particulares enfoques que no siempre son los más deseables. No suelen ser las mejores claro, miradas, claro. Pero aquí tenemos un himno de Mujeres Libres por una mujer, y cabe acotar que Mujeres Libres era el nombre de la asociación femenina, que no feminista, porque en esa época el feminismo era visto como un movimiento de la burguesía, el sufragismo, etcétera. Sí. La burguesía, eso no le interesaba a las anarquistas, pero tenían su movimiento femenino llamado Mujeres Libres, que jugó un papel muy, muy especial. Una mirada importante de muchos anarquistas era que ansiaban la revolución social, pero no esperaban a la revolución para hacer transformaciones profundas, y trataban de modificar su vida cotidiana, por ejemplo, la vida de familia o la vida de pareja. Como de base, como ir haciéndola de pequeños bases. Claro, otro aspecto que podría sonar a excentricidad. Muchos anarquistas eran nudistas, aparte. Pensaban que la vestimenta era una forma de someter al ser humano, de coartar la comunicación directa, etcétera, y entonces había movimientos nudistas anarquistas. Otros eran grandes apreciadores de la naturaleza, no se llamaba todavía ecología, y entonces se dedicaban a las excursiones y al conocimiento del paisaje y educaban a los niños en esa. Y no usaban piel, no usaban, para el calzado y otros. Es probable, la verdad que no sé precisamente si no usaban piel, pero es probable, sí, un poco. O quizás esto de usar lo que se necesita, la naturaleza, no claro, el abuso, también no eso, sí, el enfrentamiento con lo que hoy llamaríamos el consumismo. Y quizás para cerrar, quisiera comentar un aspecto particularmente llamativo de cómo entendían el combate cultural muchos anarquistas. En esa época, primeras décadas del siglo XX, se producía una gran cantidad y variedad de novelas sentimentales, breves, orientadas sobre todo a las mujeres más bien de clase trabajadora, no eran lecturas de personas de alta cultura, supuestamente, y los anarquistas consideraban que esa era una literatura de evasión que llenaba la cabeza de las mujeres con ideales de casamiento y de maternidad convencional, y entonces se lanzaron a hacer sus propias novelas sentimentales anarquistas, y tenían evidentemente razón de que podían penetrar en ese ámbito porque tuvieron un éxito descomunal. Hacían su batalla cultural profunda. Claro, y vendían decenas de miles o más de ejemplares de
de esas novelas sentimentales. Se corrían del tema de la princesa, los cuentos de hadas y todas esas cosas. Claro. Y además, no lo hemos mencionado hasta ahora, pero importantísimo para el anarquismo en general y para el ibérico en particular, la lucha contra el poder de la Iglesia. Y no solo el poder de la Iglesia a nivel estatal, el más superestructural, podríamos decir, no, la lucha contra la voluntad o la imposición del ámbito eclesiástico sobre la vida cotidiana, sobre la moral sexual, sobre la educación de los niños. Para los anarquistas, el poder de los patrones, el poder del ejército, el poder del Estado en general y el poder de la Iglesia eran enemigos puestos prácticamente en el mismo nivel, en la misma línea. A diferencia de la tradición marxista, que pone más énfasis en el poder patronal y ve a los otros estratos como sostenedores, como superestructuras, como mecanismos de reproducción del dominio de clase, los anarquistas le apuntaban a todo al mismo tiempo. Así que nos queda la reflexión para seguir profundizando en el pensamiento y la acción de los anarquistas hispanos y para seguir leyendo libros al respecto y planteando el debate con esa concepción tradicional de los anarquistas no entendían mucho de la vida, no hacían saber de qué se habla, no hacían política, querían suprimir el Estado de un saque, todas esas cuestiones simplistas. En el próximo programa vamos a seguir con este tema. Por favor. Sigamos. Muy bien. Bueno, ahora vamos a escuchar de nuestra compañera Susana Maceira 2 poemas, de la Ría y de la Gaviota de Vigo. A la Ría de Vigo, Vigo de las idas y venidas, puerto de la emigración. Mis ancestros se han ido y siento mucho dolor. Emigraron por tu ría, gallegos y gallegas hoy, los llevaron muy lejos de nuestro corazón. Hoy te observo, Ría de Vigo, disfrutando de este sol que ilumina tus playas de amor y color. Gaviota. El canto de las gaviotas arrullan mi destino y el gorjeo de los pájaros anidan esperanzas. Qué belleza se disfruta en esta Ría de Vigo, que cuando la contemplo sueño en mis añoranzas. Hermoso siempre lo que Precioso. nos manda Susana. Muchísimas gracias, Susana. Y nos estamos despidiendo. Exacto. ¿Sí? Nos quedamos con temas, pero bueno. Sí, siempre nos queda algo en el tintero. Nos queda un libro en el tintero, sí, será la vez que viene. Sí. Estuvimos en la conducción, quien les habla, Gladys Avellaneda, en la conducción y producción, Nadia Mallorquín, colaboración de nuestro profe Daniel Campione, columnistas Adriana Fernández, Daniel Campione, la tríada de las pedagogías, columnistas y corresponsales al otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado. En la operación técnica, el Chino Román. Esto fue Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Muy buen fin de semana. Salud y República. Como lo esencial, danzan ante tus ojos nuevos signos por descubrir. Muchas manos creando todo hasta aquí. Hoy te abren las puertas a tu mundo que vas a construir. Pero cuida tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Y lleva tu mundo como bandera desde
cada abrazo del sol, cada historia posible, cada signo de libertad. Pero crea tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Y lleva tu mundo como bandera desde hoy. Puedes ser tu propio cielo, tu refugio, tu razón de ser. Puedes ser tu propio cielo, tu refugio, tu razón de ser. Tu razón de ser. Tu razón de ser. Tu razón de ser. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos, a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput.